Continuamos aquí en la cumbre de las 1000 empresas más importantes de México. Es un verdadero gusto tener con nosotros hoy a Gonzalo Evia Bailleres, quien no solo es un joven emprendedor, sino ya es un exitoso empresario, es fundador de LOC y de muchas empresas más. Gonzalo, siempre es un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias, Enrique, es un honor estar aquí, gracias a la cumbre por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Gonzalo, tú eres un referente de los modelos de sustentabilidad dentro de los jóvenes empresarios. Pero entonces viene la pregunta, ¿cuál es la necesidad de fundar modelos de negocio en la actualidad pensados con una base sustentable? Claro, pues mira, yo creo que para cualquier emprendedor, lo primero que tienen que pensar en el momento de decir qué empresa voy a fundar es qué problema voy a resolver, ¿no? Y cuántas personas va a afectar su vida. Y yo creo que en el mundo de hoy, dentro de esa metodología, siempre tiene que tener un componente de sustentabilidad. Entonces, hoy, pues como todos sabemos, estamos enfrentando una crisis climática a nivel mundial y pues la verdad es que como emprendedores creo que tenemos la responsabilidad de poder apalancar todas las tecnologías para poder resolver este problema desde una manera muchísimo más con muchísimo más impacto, muchísimo más innovadora y que realmente pueda atacar el problema desde la raíz. Y eso para mí es un tema que en cualquier empresa que yo esté buscando participar, pues tiene que ser una raíz central del problema que vamos a resolver, que tenga un componente sustentable. Estamos hablando entonces de un marco de valores con el que deben hacer todas las empresas. ¿Cómo aconsejarías a los emprendedores mexicanos, jóvenes sobre todo, para que consideren el crear una empresa a partir de un marco de valores sólido y que se pueda reflejar en todas las acciones de la empresa? Sí, pues mira, yo creo que al final cualquier empresa es un grupo de personas, ¿no? Y entonces es muy importante definir desde un principio qué valores quieres representar tú como emprendedor y qué valores esperas que represente la empresa y todos los colaboradores. Y eso empieza desde los valores pues, más básicos, que es la ética, ser una persona honesta, la integridad. Y yo creo que eso se empieza a traducir en construir una cultura que desde el principio de la compañía, pues también con este enfoque de decir, bueno, ¿por qué nos estamos juntando? ¿Por qué estamos sacrificando nuestro tiempo, nuestra energía para un proyecto? Pues con la finalidad de poder realmente generar un impacto y transformar la vida de muchas personas, ¿no? Entonces, hablando específicamente del tema de sustentabilidad, creo que es una definición muy amplia, ¿no? Hay muchas cosas que pueden entrar dentro del marco de sustentabilidad, pero puede ser una empresa que ataque diferentes ramas desde temas financieros, temas de agricultura, temas de energía y tiene un componente sustentable ahí, ¿no? Al final la sustentabilidad, como yo lo defino, es un tema en donde nosotros estamos buscando poder crear un entorno en donde toda la labor que nosotros estamos haciendo contribuya en vez de que esté retirando los recursos, ¿no? Entonces eso puede ser un tema también en donde estás hablando de cosas personales de las personas, donde no nada más es un no nada más es un tema de clima ni de energías, sino también es un tema del entorno y el ambiente, cómo se está afectando el construir este proyecto y cómo lo puedes hacer de una manera mucho más consciente. Para construir sobre esta conciencia de la que estás platicando, ¿se necesita también un marco legal que propicie que ustedes puedan continuar con este pensamiento? ¿Lo tenemos en México? Pues mira, siempre para que pueda haber un buen vínculo entre industria privada tiene que haber un apoyo de gobierno, ¿no? Y eso es en cualquier país, en cualquier etapa del mundo. Entonces, creo que sí es muy importante tener ese apoyo. Creo que generar esa conciencia también en los funcionarios públicos, decir, al final creo que es un tema de incentivos, ¿no? Siempre como empresario, pues al final sí es un tema de decir cómo puedo generar un impacto, pero tiene que tener un motor comercial detrás. Y la labor de un funcionario público es hacer ese balance de esos incentivos para poder decir, bueno, mi función principal es poder ser el contrapeso, ¿no? Entonces, cuando está esa misma conciencia de los dos lados, de decir, al final nuestro foco es en poder generar esta sustentabilidad, creo que ahí es donde se puede haber mucho más progreso y avance. Oye, ¿y esta mentalidad tú la has encontrado en los empresarios en general? ¿La tienen más los jóvenes? ¿Cómo ves que está esto permeando en todo el ambiente empresarial, no solo mexicano, sino a nivel global, que tú tienes la referencia de muchos países? Pues mira, creo que la conciencia que se ha creado, especialmente en las nuevas generaciones, pero mucho también en las empresas que ya tienen muchísimo más tiempo y están mucho más establecidas, mucho se ha dado por el tema del acceso al capital. Entonces, cada vez más muchos fondos de inversión, muchas instituciones se están metiendo dentro de su tesis
que tiene que ser una parte fundamental de las compañías en donde invierten, que tengan este tipo de reglamentos y este tipo de conciencia de poder generar estos beneficios. Entonces creo que eso ayuda mucho. Al final es parecido a lo que decíamos de los funcionarios públicos, ¿no? Tiene que ser un tema de incentivar a los empresarios para poder tomar decisiones con un enfoque mucho más a largo plazo que a corto plazo. Y yo creo que como empresario, si tú puedes desarrollar esa visión, siempre invertir en el futuro te va a remunerar de alguna forma, ¿no? Entonces, venimos también de un siglo en donde pues, muchas de las empresas públicas tienen el estigma de estar pensando en el siguiente trimestre. Y creo que ahorita, con la velocidad que se están dando las cosas y a la velocidad que se crean las tecnologías, ya como empresa establecida, pues tienen que tener muchísimo más miedo ante una situación en donde puede llegar una nueva startup y completamente mover las reglas del juego. Entonces, eso yo creo que los hace entrar en ese proceso de toma de decisión con otra perspectiva y estar pensando más en cómo podemos invertir en nuestro futuro, y no puedes pensar en invertir en el futuro sin pensar en crear un futuro sustentable. Gracias. Gonzalo, mencionabas ahorita el tema del fondeo. ¿Le deben los empresarios, los emprendedores tener miedo al tema del fondeo? ¿Cómo pueden acercarse a rondas de financiamiento sin caer en una ronditis, sin a lo mejor estar requiriendo rondas de financiamiento que ya no son necesarias? ¿Qué es lo que deben saber hoy los jóvenes empresarios mexicanos sobre el tema del fondeo? Muy buena pregunta. Pues mira, creo que ha habido muchos ejemplos, muchos casos de empresas en donde la personalidad y el charm del fundador va por encima de cualquier tema racional, ¿no? Al final, ser empresario es un arte, no una ciencia. Y pues hay muchas maneras de mitigar el riesgo y hay muchos temas de proyecciones y gobierno corporativo, pero al final es un tema de confianza en que el equipo que se está formando tiene la capacidad de ejecutar sobre esa visión. Entonces, creo que eso también ha hecho que la manera en la que los inversionistas toman esa decisión de invertir en empresas sea muy diferente, ¿no? No creo que hay un caso general. Hay inversionistas y fondos que se fijan en unas cosas y hay otros que se fijan en otras. No es de que uno sea mejor que otro. Yo siempre creo que invertir en las personas es la mejor estrategia, es la manera en la que menos te vas a equivocar. Siempre va a haber muchos cambios en la historia de construir una compañía, pero si las personas tienen esa convicción, creo que ahí tienes el dinero más asegurado, ¿no? Entonces, hoy yo creo que el acceso al capital, estamos viviendo una oportunidad muy interesante en donde ahorita con tener una idea transformadora es muchísimo más fácil poder ejecutarla y poder conseguir ese financiamiento para poder vivirlo que en el pasado, ¿no? Entonces mi consejo a cualquier emprendedor sería: es mejor hacer algo que esperarse a que todo esté perfecto. Creo que también el otro lado de esa moneda es no se trata de levantar inversión, ese nada más es el primer pedacito. Okay. Teniendo esa inversión, creo que ahí el foco siempre tiene que ser en cómo resuelvo este problema, cómo se vería el mundo si logro ejecutar esta idea tan loca que yo tengo. Y si el foco está en el dinero y si el foco está en inversión, creo que no están viéndolo con la perspectiva que lo tienen que ver, porque al final pues emprender requiere mucha energía, ¿no? Y un sacrificio muy grande. Entonces, si tu foco nada más está en el dinero y cómo consigo más financiamiento, pueden llegar momentos como la crisis del 2001, cualquier crisis en donde muchas compañías van y vienen. Yo creo que una empresa que tiene los fundamentos bien sólidos y bien establecidos puede sobrevivir cualquier crisis. Y esa sería mi recomendación. La inversión se consigue siempre y cuando las bases estén fuertes. Déjame concluir con este tema de las bases. Muchas veces creemos que el gobierno corporativo debe ser un tema que debe llegar al final, cuando tenemos una empresa muy grande. ¿Es momento de que los jóvenes replanteen el tema de gobierno corporativo y empiecen a manejarlo desde los inicios de la empresa? Pues mira, yo creo que el gobierno corporativo es algo que no hay que tenerle miedo, sino al revés. Creo que el tener procesos en una empresa no es para burocratizar, sino es para poder ser más ágil, ¿no? Esto es un tema en donde si cada quien sabe su rol y sabe cómo debe trabajar en equipo, las cosas van a funcionar mejor. Es como un reloj suizo. Entonces el gobierno corporativo va de la mano con eso. Creo que si desde el principio se empieza a construir una cultura, y especialmente del lado del fundador, de agradecer la participación de ciertos inversionistas, agradecer ese cuestionamiento, agradecer que haya las reglas bien definidas, eso al final lo único que hace es quitar la tentación de enfrente de poder tomar una mala decisión. Y yo creo que sí tiene que ser algo que para cualquier empresario que esté pensando en tener una compañía exitosa, el gobierno corporativo tiene que ser parte de esa visión. Gonzalo, muchas gracias por estar aquí en la cumbre de las 1000 empresas más importantes de México. Eres fundador de LOC y de muchas otras empresas y eres un referente para los emprendedores en México. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, un honor.
Muchas gracias y continuamos en la cumbre de las 1000 empresas más importantes de México.